Vamos a continuar con el modelo equivalente híbrido. Este modelo es característico cuando se trabajan con parámetros que están definidos para una determinada situación de trabajo. Bien, que obviamente no necesariamente tiene que ser la situación real que se está viviendo en un laboratorio, por ejemplo. Si volvemos a la cajita negra, vamos a usar este sistema de bipuerto donde tenemos una tensión de entrada, ¿sí? Una tensión de salida, una corriente de salida y una corriente de entrada con estos sentidos y estas polaridades. Bien, entonces acá lo que podemos hacer es usar una de las posibles ecuaciones que vinculen estas magnitudes con una combinación, digamos, que podría ser eh, que una es el voltaje de entrada es igual a este coeficiente H11 por I de entrada más H12 por tensión de salida. Bien, y otra ecuación que podríamos usar para vincular eh, estas eh, variables de salida y de entrada sería la corriente de salida es igual a H21 por la corriente de entrada más H22 por la corriente de salida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son estos coeficientes H? Estos coeficientes H son los coeficientes híbridos, que se les va a llamar híbrido porque todas estas ecuaciones vinculan tanto voltajes como corrientes, por lo tanto de esperarse que las unidades que tengan estos coeficientes también sea de varias índole. Y digo que esta es una de las combinaciones porque podría armarse, porque esto está construido, podrían armarse varios grupos de ecuaciones que vinculen tanto eh, variables de entrada como de salida y de diferente forma, de diferente manera. Esta obviamente ya está estudiada, es conveniente y la vamos a empezar a usar a partir de ahora. Y lo que vamos a hacer de acá, una vez que ya las planteamos, bien, vamos a ver distintas situaciones para encontrar estos coeficientes híbridos. Por ejemplo, para la primera ecuación, si hacemos 0 el voltaje de salida, eso quiere decir que cortocircuitamos la salida, tenemos que directamente me queda el voltaje de entrada es igual a H11 por I de entrada. Entonces de ahí despejo H11, que sería VI sobre I sub I para la condición de salida 0. Este parámetro se llama parámetro de impedancia de entrada de cortocircuito, porque tengo cortocircuito a la salida, y aparte es de entrada porque en este caso estoy vinculando dos variables de entrada, que es VI e I sub I, y tiene unidades de ohm. Bien. Y también algo que hay que tener en cuenta es que el 1 acá simboliza un 1, una entrada, una variable de entrada en el numerador y una variable de entrada también en el numerador. Si ahora hacemos 0 la corriente de entrada, eso quiere decir que cortocircuitamos, que abrimos la entrada, tenemos VI va a ser igual a H12 por VO. Entonces de ahí despejamos H12, que va a ser VI sobre VO para esa condición. Este es el parámetro de relación de voltaje de transferencia inverso en circuito abierto. En circuito abierto por la condición que pusimos a la entrada, y de transferencia en este caso sería porque mezcla variables de entrada como de salida. En este caso tengo un 1 VI y un 2 para VO, que sería una característica de entrada sobre esta variable de salida. Esto, si se fijan, es adimensional. Después tenemos para la segunda ecuación, hacemos el mismo proceso, vamos a anular VO, con lo cual me queda IO igual a H21 por I sub I, y de ahí despejo H21 como IO sobre I sub I. Este es el parámetro de relación de corriente de transferencia directa en cortocircuito. En transferencia directa y inversa porque acá es directa dado que es salida sobre entrada, y acá es inversa porque es entrada sobre salida. Y de corriente porque estoy usando solo corrientes, y esto también es adimensional. Y por último voy a anular I sub I acá arriba en esta ecuación, y me queda IO igual a H22 VO. De ahí despejo H22, que es IO sobre VO,
que es el parámetro de admitancia de salida de circuito abierto. Si se fijan, esto es corriente sobre voltaje, es Siemens, es la unidad de este parámetro híbrido. Como se fijan, tenemos algunos adimensionales, otros en unidades de ohm o en Siemens, por eso también hablamos de que son parámetros híbridos. Bien, lo que tenemos que hacer ahora sería tratar de buscar algún circuito equivalente que puedas representar estas ecuaciones. Para la ecuación BI de BI tenemos que esta tensión BI va a ser igual a la suma de estos dos términos, que este tiene un H11 que habíamos visto que era de unidad de ohm, entonces lo podemos representar por una resistencia por I sub I, más H12 por VO, y H12 es adimensional, bien, por una fuente de salida, este es el parámetro de realimentación. Bien, entonces lo simbolizamos como esta fuente dependiente que es H12 por VO. Entonces este circuito que aparece acá es totalmente representado por esta ecuación. Bien, y para esta ecuación de IO tenemos que va a ser igual a H21 por I sub I, que H21 es adimensional, entonces lo representamos por esta fuente de corriente, y más H22 por VO. H22 tiene que ser de unidad de 1 sobre ohm Siemens, lo ponemos como esta resistencia en paralelo, cuyo valor sería, su valor óhmico sería 1 sobre H22 para que dé ohm. Y si se fijan acá, bueno, tengo que la corriente IO es la suma de estas dos corrientes, como tiene que ser según esta ecuación. Bien, así que este circuito también representa de excelente manera esta ecuación. Ahora, todo esto forma un solo sistema, que sería este. Este sería la representación en bipuerto para el modelo híbrido, y si se fijan es muy similar al modelo RE, porque tengo una resistencia acá de entrada, acá tengo una fuente dependiente, una resistencia de salida. Si se fijan acá, los parámetros híbridos han cambiado los subíndices, dado que ya al unirlos acá se los contempla como HI sería para entrada, R de reverse, que es el inverso, F de forward, que sería directo, y O de output. Esta sería la nomenclatura que vamos a usar. Bien, ahora veamos acá, tenemos cómo ubicarlo si fuese de emisor común o de base común. Para el emisor común sabemos que tenemos este circuito, este transistor, con los parámetros corriente de base, corriente colector, corriente de emisor, la tensión de entrada, tensión base emisor, esta tensión de salida, tensión colector emisor. Entonces lo único que hacemos es reemplazar otra vez el modelo que acabamos de encontrar, donde tenemos HI, y si se fijan acá aparece E, eso quiere decir que estamos usando en particular la configuración de emisor común. Bien, HIE, si se fijan acá, esta fuente es HRE por BCE, y acá tengo esta fuente de corrientes HFE por IB. No ha cambiado nada, excepto que se le agrega un subíndice más, que sería el E, que indica emisor. Si lo ven, está en todos lados. Y la resistencia de salida HOE. Bien, para la base común, en base común tenemos la corriente de entrada, que sería la corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente de base. Tensión de entrada, tensión emisor base, y tensión de salida, tensión colector base. Si reemplazamos el circuito equivalente, si se fijan, es el mismo. Nada más que en vez de poner E, pongo B, porque es la configuración de base emisor. Entonces tengo HIB, HRB, BCB para esta fuente, HFB, IE y HOB para esta resistencia. Bien, cuando queremos hacer un modelo aproximado, pero muy sintético, lo que podría hacerse es decir, bueno, generalmente el valor de HR es pequeño, por lo tanto puede representarse por un cortocircuito, esta fuente, y el valor de HOE es generalmente grande, entonces puede representarse esta HOE como un circuito abierto. Bien, por lo tanto me quedaría este circuito equivalente aproximado con HI nada más a la entrada, y esta fuente de corriente acá, HFI,
en general, ¿no? Fíjense que no hay subíndice de emisor o de base. Quedaría este circuito como el más sencillo de todos. Bien, y acá, si se fijan, tenemos la comparación de ese circuito aproximado, muy sintético, entre el modelo híbrido y el modelo de RE, donde tenemos HIE en comparación directa con beta RE y HFE por IB en comparación directa con beta IB. De acá puede verse claramente que HIE es igual a beta RE y que HFE es directamente beta. Acá el beta, bueno, está siendo tomado como beta de corriente alterna. A partir de ahora vamos a ver el modelo híbrido equivalente aproximado. Ojo que con esto que están mostrando acá, que en la literatura aparece como aproximado, este sería aproximado, pero en mi opinión es muy aproximado porque es muy sintético, ¿bien? Como les dije, esto que se obtiene acá parte de haber anulado la fuente de voltaje y de haber abierto la resistencia de salida. Bien, entonces no hay que confundirse. Esto suele aparecer con el mismo nombre en la literatura, pero habría que hacer la distinción de que es el modelo aproximado híbrido, pero el que contempla esas situaciones, ¿no? De anular la fuente y de abrir la resistencia de salida. Entonces vamos a hablar del modelo híbrido equivalente aproximado, que sería este. Y se llama aproximado porque hay uno que es completo, que lo vamos a ver después, que contempla ya una fuente de entrada y una resistencia de salida. Por lo tanto, acá directamente vamos a hablar del equivalente aproximado cuando hablemos de este. Que si se fijan es el modelito que hemos usado hasta ahora, que tiene todo, esto no le falta nada. Tiene la resistencia HIE, bien, tiene esta fuente de acá, tiene una resistencia 1 sobre HOE, que este sería el valor de la resistencia, y lo que tenemos acá es que si se fijan tenemos para base emisor, colector emisor, esto sería para emisor común, y para base común tenemos acá la base común y tenemos la corriente de emisor por H sub B, perdón, H sub IB, y tenemos HFB y E acá en la fuente y 1 sobre HOB acá. Si se fijan, entonces este modelo es no varía si tengo emisor común o base común, lo puedo utilizar igual.